Seguramente ya has escuchado la frase "nada es original" o para los que glorifican el pasado, la originalidad está muerta. Pero, ¿qué es la originalidad sino la mezcla de inspiraciones en favor de crear algo nuevo? Tu entorno, gustos y experiencias unidos para crear algo novedoso en base a cosas ya existentes. Sin dudas no es fácil, especialmente en un medio que ha hecho tantas cosas como el cine o la animación. Mi punto es que cualquiera de los que están viendo este video tiene la capacidad de crear algo nuevo. When will I know I'm ready? You won't. It's a leap of faith. Así es, para inspirarlos a hacerlo, hoy vamos a ver cómo el equipo de Sony Pictures Imageworks dio vida a un filme innovador con uno de los personajes más reconocidos del mundo del cómic. Hoy, vamos a hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse. En esta ocasión, más que hablar de significados a nivel de historia o personajes, venimos a enfocarnos exclusivamente en el aspecto visual y lo que pasó detrás de escenas para llegar a un estilo tan único. El concepto tan simple del que partió la gente trabajando en Imageworks era cómic. Su objetivo era poder capturar la magia de los cómics de Spider-Man en un filme animado utilizando las técnicas de animación en 3D modernas. La pregunta más básica que podían hacerse era ¿cómo lo hacemos? Lo que me gusta de esta historia es que los tres directores de Spider-Verse, Peter Ramsey, Rodney Rodman y Bob Persichetti, tuvieron que replantearse su forma de hacer las cosas para poder transmitir la esencia del cómic directamente a la pantalla. Para comenzar, tuvieron que desentrañar los aspectos que caracterizaban y volvían único al medio y luego tratar de interpretarlos de forma animada. No vale con recrear plano por plano lo que sucede en el material original y decir que estás adaptando. Lo primero era centrarse en el color y los diseños de personaje. Contrario a la tendencia que muchas películas modernas en 3 dimensiones vienen marcando, los diseños no fueron a emular algo realista, sino que abrazaban los estilos provenientes de los cómics, e incluso con las variantes de Spider-Man como Spider-Man Noir, Penny Parker o Peter Porker, experimentaron con estilos anime, cartoon y jugaron con lo que llamaron el personaje más complejo de animar al tener que trabajar con diversos negros para las luces y sombras. Ya desde el punto de partida teníamos una película que se planteaba como un desafío visual. Pero, para llevarlo aún más allá, el equipo decidió utilizar para el color la técnica conocida como semitono. Esta es una forma que utiliza tramas compuestas de puntos o líneas para simular la existencia de matices y variaciones de tono. Básicamente, al colocar diversos puntos o líneas del mismo color a cierta distancia, se genera la ilusión óptica de un matiz. Esta técnica fue sacada directamente de los cómics impresos de la llamada Edad Dorada, pero no fue lo único que sacaron de aquí. Tradicionalmente y debido a la tecnología de la época, en este caso la impresión offset, que constaba de placas metálicas a las que se les aplicaba tinta, usualmente de la gama CMYK, podías encontrar ciertos errores de impresión o misprints. Spider-Verse tomó ese aspecto que la tecnología de impresión digital acabaría por corregir y lo volvió parte de su estética. Específicamente, lo usó en el color de los fondos para brindar una sensación de profundidad sin recurrir al desenfoque, ya que los responsables de este filme estaban muy en contra del desenfoque. Y tal vez esa sea una buena transición para dejar el color a un lado y pasar a la animación de personajes propiamente dicha. Una de las cosas que los encargados de la animación trataban de lograr era que cada plano, cada frame, se viera como una ilustración, que pudieras pausar la película en cualquier momento y vieras una escena salida directamente de un cómic. Esto no era posible si utilizaban desenfoque de movimiento. Tal vez muchos ya lo sepan, pero para los que no, el desenfoque de movimiento es el efecto que vemos en donde el objeto se vuelve borroso durante el propio movimiento. Esto emulando lo que nuestros ojos ven cuando persiguen objetos a grandes velocidades. Es un efecto que ayuda a brindar realismo a una animación y a veces hasta a facilitar ciertos detalles porque no se van a poder apreciar a causa del desenfoque. El problema es que esto atentaba directamente contra la visión de Spider-Verse, así que como sucedió antes, tuvieron que buscar una alternativa. Para mantener el realismo en el movimiento, ya que recordemos nuestros ojos esperan ese desenfoque, en su lugar optaron por el uso de los llamados smear frames. Esta es una técnica popularizada durante la era de las caricaturas clásicas como los Looney Tunes y es en donde un solo fotograma contiene varias partes del cuerpo, algunas deformadas, para causar la ilusión de movimiento o velocidad. Si bien a simple vista esto podría ser algo aplicable a un personaje como Peter Porker,
Es una técnica utilizada a lo largo de todo el filme para mantener la naturalidad del movimiento sin sacrificar la estética de los planos. Pero ya que estamos con el movimiento, podemos hablar de cómo también jugaron con la fluidez de este como una herramienta narrativa y sí, ya sé que dije que no me iba a meter mucho allí, pero es que el estudio hizo trampa al animar una película también, no es mi culpa. Básicamente se aprovecharon del principio de animar en unos y en dos como una forma más de contarnos la historia. Les explico. En la animación, un segundo está compuesto de 24 fotogramas, y esto de animar en unos o dos se refiere a cuántos fotogramas con el mismo dibujo vamos a tener dentro de ese segundo. Entonces, por ejemplo, si animamos de forma constante en unos, lo cual es una práctica común en la mayoría de animaciones grandes de Hollywood, tendremos 24 fotogramas únicos, 24 dibujos o 24 movimientos de nuestro modelo si estamos animando en 3D. Sin embargo, si animamos en 2, tendremos el mismo dibujo durante 2 fotogramas, por lo cual en un segundo tendríamos 12 dibujos distintos en lugar de 24. A esto se le llama animar en unos, 2 o 3. El principio es el mismo, solamente cambia la cantidad de fotogramas en las que veremos el mismo dibujo. Aunque la gente de Spider-Verse no fue por una forma o la otra, sino que animaron tanto en unos como en dos, dependiendo del personaje y lo que querían transmitir en la escena. Por ejemplo aquí, en donde animaron a Miles, que apenas estaba aprendiendo a moverse como Spider-Man, en dos, pero a Peter, que ya era todo un experto, en unos. Esto le da a este último una sensación de fluidez que ayuda en la idea narrativa de que él ha sido Spider-Man durante mucho más tiempo. Nos transmiten la experiencia de los personajes a través de la animación. Esto es increíble, lo sé, pero también hay razones por las que las grandes producciones de Hollywood no juegan mucho con esta mezcla de unos y dos. Aquí vemos uno de los desafíos más grandes que el equipo enfrentó por tratar de innovar: la ropa. Se encontraron con el problema de que al no animar de forma consistente en unos o dos, sino utilizar una mezcla de ambos, los programas que se encargaban de simular las físicas en el vestuario de los personajes no podían funcionar apropiadamente, por lo que tuvieron que buscar una solución. Tuvieron que desarrollar una herramienta que creara in-betweens, que es como se les llama a los dibujos intermedios entre movimientos clave, solo que en este tipo de animación eran básicamente frames fantasma que la audiencia nunca llegaría a ver, pero que eran necesarios para que los programas pudieran simular el movimiento de la ropa apropiadamente. Les cuento esto para que sepan que, primero, siempre que traten de innovar, se van a encontrar con obstáculos. Digo, la gente detrás de Spider-Verse pudo desechar completamente esa mezcla de unos y dos en la animación y simplemente animar en unos. Nadie les hubiera reclamado si tan solo hubieran animado en unos, pero su deseo de crear algo diferente era más grande y se sobrepusieron a las dificultades que esto conllevaba. Y segundo, recordarles que este fue un proyecto a gran escala. En un momento el equipo llegó a estar integrado por 177 animadores, lo cual es un número masivo incluso para una producción de un estudio grande. Estamos ante una instancia en donde a un gran equipo con ganas de innovar se le dieron tiempo y recursos para que así ocurriera la magia. Y sé, es verdad que hay curiosidades y detalles en los que no he ahondado. Por ejemplo, ¿sabían que las líneas faciales de los personajes tuvieron que ser renderizadas en 3D y animadas por separado? Esto fue un reto, pero permitió dotar a la animación facial de los personajes con otro nivel de expresión. ¡No! Esperen, el tema es que hay un listado enorme de técnicas, trucos e innovaciones utilizadas, por lo que no me da el tiempo para abarcarlos todos. Aunque ya hablamos del color, diseño de personajes, animación y movimiento, ahora llega el momento de los toques finales. Esto tal vez sea lo que más fácilmente salta a la vista, pero no puedo tener un video de Spider-Verse sin mencionar los elementos que fueron añadidos para darle un toque de fidelidad extra hacia los cómics. Estoy hablando de los elementos en 2D sobre esta película en 3 dimensiones, como por ejemplo numerosas onomatopeyas que pueden encontrarse a lo largo del filme, el sentido arácnido o en algunas instancias frames completamente dibujados en 2D. Tenemos los VFX, los cuales suelen simularse utilizando software orientado al 3D y por eso es que a veces pueden generar una desconexión con el resto de la animación, pero que en este caso fueron dibujados en 2 dimensiones para brindar aún más fidelidad al material original, sumado a momentos en donde la edición separa la acción en paneles de cómic. Ahí es cuando esta película pasa a convertirse en una experiencia, una que rinde homenaje al mundo de los cómics mejor que cualquier película de Zack Snyder, porque esta de verdad los entiende, sabe lo que caracteriza al medio y lo adapta,
a una película animada que viene a contarnos una historia muy interesante, sí, pero que en realidad vive o muere de los detalles. Pequeñas cosas que yo sinceramente no sabía, pero que luego de aprender me enseñaron la verdadera cara de esta película. Innovaciones por aquí y por allá, enfrentarse a problemas esforzándose para hacer las cosas de forma distinta. Y no creo que haya muchas cosas que puedan representar mejor a Spider-Man que eso. Todos estos elementos se juntan para dar el salto. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Esta es mi escena favorita de la película y seguramente no sea el único, pero es el momento en el que todos esos pequeños detalles convergen para crear el nacimiento de un nuevo Spider-Man. El semitono en la edición para hacernos sentir que estamos leyendo un cómic, la fluidez que tiene Miles ahora animado en unos ya que por fin dio el paso para convertirse en el Hombre Araña, la recreación de Nueva York hecha con un cuidado y dedicación notables sin hacer uso del desenfoque sino del color offset y pinceladas para los fondos. ¡Oh, qué momento! Sin duda es mi favorito de mi película de Spider-Man favorita. Y, sinceramente, una de las mejores animaciones que he tenido el gusto de ver.